Bienvenidos nuevamente a Puebla en el Cosmos, una serie de divulgación científica hecha especialmente para la juventud mexicana, y hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer extraordinaria que ha dedicado toda su vida a la divulgación de la ciencia. Se trata ni más ni menos que de la célebre y bien conocida maestra Julieta Fierro Gosman, que hoy nos está recibiendo, y se lo agradecemos muchísimo, en las instalaciones del Instituto de Astronomía en plena ciudad universitaria, donde tanto ella como yo estudiamos nuestra carrera de universitarios hace miles de años. La maestra Julieta Fierro nació en la Ciudad de México. Ella hizo su carrera de investigadora aquí en la UNAM. Ha recibido innumerables premios. Julieta, bienvenida. No, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sé que es muy exitoso y además me encanta que esté dirigido a los jóvenes, porque ahora hay una crisis en la juventud que no saben qué quieren, no saben si es bueno estudiar o no estudiar, si es bueno estar de niño o no, y creo que es muy oportuno lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible que tú, que eres toda una investigadora del Instituto de Astronomía, que manejas ecuaciones y cosas raras y teorías muy evolucionadas, muy modernas, cómo es posible que tú logras aterrizar, manejar un lenguaje accesible para los niños y los jóvenes? ¿Qué te preguntan? ¿Qué percibes tú en ellos? ¿Qué haces cuando visitas un auditorio repleto de niños? ¿Qué les dices? Pues en general los invito a hacer demostraciones conmigo. Yo empecé como muchos astrónomos dando conferencias utilizando fotos bonitas del cielo, que claro, es una herramienta fantástica, pero poco a poco me fui dando cuenta que eso no garantizaba que se llevaran algo los chicos después de mi plática. Poco a poco empecé a hacer demostraciones y también me di cuenta que eso tampoco servía, porque es como ir a ver a un mago, ¿no? A él le salen las cosas porque quién sabe qué hace. Así es que lo que he cambiado totalmente en mi manera de hacer divulgación, de varias maneras. La primera es que luego invito a los jóvenes a hacer experimentos. Y empiezo no por ellos, sino por el profesor más gruñón que tengan en el aula, o la directora del colegio, alguien que resulte muy amenazante para los jóvenes. Ajá. Y les hago que haga un experimento el superjefe. Y eso ayuda muchísimo a romper el hielo. Y después voy pasando a los chicos a que ellos descubran el conocimiento. Y en general les regalo el dispositivo experimental con el que participan. Entonces se vuelven el héroe del salón, ¿no? Porque él sí pudo hacer tal experimento que todo el mundo pensaba que era imposible. Y la otra cosa que he hecho es que yo tomo clases de ballet clásico. Sí. Y tengo dos grupos de danza. Uno se llama Las Mamberas de Minerva, somos un grupo de mambo. Y entre otras cosas, pues ahora que fue el Año Internacional de la Física en honor de Galileo, pues mandé a hacer un mambo que se llama El Mambo y sin embargo se mueve. Entonces vamos las mamberas y yo por la vida. Y la otra, mi otro grupo es un grupo de ballet clásico, de bailarinas. Y además, a la mitad de la plática, para que la ciencia, yo creo que entra más fácil por el arte, bailamos o bailan ellas. Sí. Y después paso al público a bailar. Sí, realmente eres muy versátil, Julieta, porque uno pensaría, bueno, es una científica, una astrónoma, y nos habla de danza, nos habla de música, nos habla hasta del cuerpo humano, que tiene que ver una astrónoma que nos habla de biología, de todo lo que sucede en nuestro interior, de cómo debemos de querernos como seres vivos, ¿verdad? Y que todo es normal, lo mismo llorar, sudar, lo que sea. Algo muy importante, sacarse los mocos es fundamental. Sí. Porque unos investigadores se preguntaban por qué el dedo nos cabe perfecto en la nariz. Ajá. Y cómo cada quien tiene su técnica muy depurada. Y se pusieron a analizar. O sea que es natural el dedo, por eso tiene este tamaño. Tiene ese tamaño exactamente, cabe exactamente en el orificio. Y se dieron cuenta que pusieron a estudiar las mucosas del cuerpo, el ano, la vagina, la boca, la nariz, y vieron que en la nariz había más anticuerpos. Ajá. Así es que si yo me voy a vivir a Puebla, lo que me conviene es ensuciarme lo mejor posible las uñas, y ya que tenga la uña bien sucia, sacarme uno de esos mocos que son duritos de la punta y después aguados. Sí. Y lo que va a pasar es que me voy a lastimar ligeramente la mucosa nasal.
y los microbios poblanos se van a poner en Todo contacto. lo que habías acumulado en tu uña se va a quedar aquí. Bueno, no todo, un poquito nada más, porque la vacuna tiene que ser poquito. Entonces, va a entrar en contacto los microbios poblanos con mi sistema inmune y me voy a autovacunar. Vas a generar anticuerpos. Y por eso es una de las ventajas de sacarse los mocos. Pero es una maravilla. Así es que detrás de cada elemento de ciencia, detrás de cada buena pregunta, la naturaleza te da una cantidad de respuestas extraordinarias. Pues es una terapia muy interesante, fíjate, habría que ir a cada estado de la República también para surtirse de anticuerpos de todo tipo, ¿verdad? Y a mí solo me falta Durango, pero voy a ir ahora a dar 2 conferencias. Ay, sí, nomás cuidado con los alacranes por allá, ¿verdad? Pues dicen que no son tan malos. Sí. Yo todavía tengo esperanza de generar un sistema autoinmune para sobrellevarme. Sí, vamos a mostrar en pantalla la portada de este libro tan interesante que mencionas, del libro de las cochinas. Sí, ahí no está lo de los mocos, ahí no está lo de los mocos. Bueno, hay muchas otras cosas que son importantes porque biológicamente necesitamos entendernos. El sudor, la orina, etcétera. Y está muy divertido, está muy didáctico y yo lo disfruté mucho cuando lo leí. Pero regresando al tema de astronomía, Julieta, el apoyo de tu padre fue fundamental. Como mujer, ¿nunca sentiste tú obstáculos, dificultades? Pues mira, la verdad es que la única dificultad que enfrenté fue a mi papá, porque él le convenía que yo me quedara en la casa a cuidar a los niños en lugar de estudiar. Así es que todo su discurso de que la cultura era lo máximo de repente cambió, ¿no? Pero bueno, yo me escapé de mi casa para poder estudiar, me mantuve. Me tocó además una época fantástica, el 68, bueno, tocó a los dos. Había comunismo, todos íbamos a ser iguales, era amor y paz, entonces todos nos podíamos querer. Había anticonceptivos, había minifaldas, no había SIDA. Sí. Y hubo una gran revolución internacional, incluyendo la UNAM. Sí. Y como en cualquier revolución, yo sentí que esa revolución era mía. O sea, que tu papá no te logró convencer de que te quedaras en la casa encerrada, pues haciendo tamales oaxaqueños y mole poblano. No, bueno, eso nunca he sabido hacerlo y pienso que es un error que las mujeres, ese fue un error de mi generación. Sí. O sea, nosotras pensamos que la libertad era suficiente para hacernos unas mujeres libres y no fue suficiente. Pues pasó como los negros en Estados Unidos. Les dieron libertad, nada. Les dieron trabajo, nada. Les dieron derechos civiles, nada. Los blancos los empezaron a admirar, nada. Hasta que los negros admiren a los negros, no van a lograr su emancipación. Y lo mismo nos pasa a las mujeres. No pasa nada. Las mujeres no tenemos por qué ser perfectas. Y yo estoy segura de que cada una de las que me está viendo ahorita, hay algo que sepa hacer. Igual es el mole o los tamales. Y con eso basta para ser una gran mujer. Claro, que disfrute lo que está haciendo, que ame su trabajo, su vocación, que tenga sus metas, que si quiere ser ama de casa, una gran cocinera, una gran gastrónoma, una maestra, una divulgadora, una carpintera, qué sé yo, una gran exploradora, pero que lo haga con cariño, con pasión y que trate de ser versátil, que no se encajone, que no se encierre en algo como tú lo eres. Que después de un corte, Julieta, te voy a pedir, si no tienes inconveniente, que nos platiques sobre Galileo. ¿Qué opinas tú de su obra? Porque además has escrito un libro muy interesante sobre él. Regresamos, queridos amigos, después de un corte a Puebla en el Cosmos. Continuamos con Puebla en el Cosmos. Estamos conversando con la maestra Julieta Fierro Gozman sobre sus experiencias como divulgadora científica. Entre una de sus obras más recientes tenemos Galileo y el telescopio, un libro publicado precisamente para conmemorar los 400 años de que se inventó el telescopio y de que fue utilizado por Galileo para observar, según dicen, las lunas de Júpiter, ¿verdad? Y encontró también detalles en la luna y tantas maravillas más. Pero Galileo no era un personaje que únicamente se dedicaba a observar el cielo con un telescopio y a describir lo que él observaba, sino que también era una persona que pensaba mucho y que aportó conocimientos muy importantes a la ciencia. Y sobre Galileo precisamente nos va a platicar Julieta.
Pues antes que nada, aquí traje a Galileo para que lo salude y les diga que está feliz de que estén viendo el programa de Rodolfo. Hola. Hola Galileo, ¿cómo estás? Feliz de que vayan a platicar de mí y te voy a decir cómo se me ocurrió lo del telescopio. Resulta que toda la luz entra a nuestro ojo por la pupila, la parte oscura del ojo, que es bien chiquititita. Por ejemplo, tu pupila mide como 3 milímetros de diámetro, es bien pequeñita. Pero Galileo dijo, ¿qué pasa cuando está muy oscuro? Pues la pupila se dilata, se ve más grande. Y Galileo dijo, ¿y qué tal si tuviéramos una pupila de este tamaño? Podríamos ver en una oscuridad enorme con una pupila así de grande. Así es que un telescopio básicamente es aumentar nuestra pupila, utilizar una lupa. Y con una lupa podemos interceptar más luz. Es decir, un telescopio no es para ver las cosas más grandes, sino más brillantes. Y objetos como las lunas de Júpiter, por ejemplo, pues se ven más brillantes con un pequeño telescopio, siendo que a simple vista no se podrían ver. Ajá. Así es que Galileo hizo eso. Sí. Pero además fue un físico. Sí. Y fue el primer físico moderno. Él pensaba, después observaba un poco de la naturaleza, diseñaba experimentos para probar lo que pensaba, después escribía en italiano, en la lengua que todos podían entender. Sí. Uno de sus experimentos más importantes fue el análisis de los péndulos. Aquí traje un péndulo de clip y como ven ustedes, si lo pongo a oscilar, pues oscila más lento que si lo hago cortito, oscila rápido. Es decir, Galileo inventó una manera de contar el tiempo. En su época no había buenos relojes. Había de agua, de vela, de arena, pero son malísimos. Es que lo primero que hizo fue diseñar un telescopio. Pero pues gracias a Galileo nacieron los relojes de péndulo. Los relojes de péndulo, claro. Ajá. Y después de eso descubrió otra cosa más importante todavía. Aquí tengo dos péndulos de la misma longitud, pero de diferente composición química. Sí. Este es de Ford con dulces y este es de clip. Si los hago oscilar, oscilan a la misma frecuencia. Es increíble. Lo que jala a los dos es la misma fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad no depende de la composición química. Y para esto tú nos vas a hacer un experimento a ver si Galileo tenía razón. Si jala igual a un vaso, por ejemplo, la gravedad que al agua. Pero yo lo voy a hacer. Tú lo vas a hacer, ya ¿pero verás. cómo? Si tú para eres... que todos tus televidentes que te deben adorar te vean en acción. Bueno, de acuerdo, lo voy a intentar con mucho gusto. Vamos a hacerlo. Amigos, Julieta Fierro ya nos ha explicado sobre Galileo y sus teorías. Y ahora vamos a demostrar uno de sus conceptos, precisamente con un experimento diseñado por Julieta. Ella ya me ha entrenado. ¿Qué necesitan ustedes para poder hacerlo en su casa con mucho cuidado y con un material fácil de conseguir? Necesitan un comal, un vaso de plástico con agua. El vaso con el agua lo van a cubrir con el comal. Van a extender su mano encima del comal y van a voltear el comal con todo y el vaso pegado sin estrujar el vaso. El vaso va a quedar en el centro. Ustedes verán que hay agua dentro del vaso. El vaso lo pueden mover por todas partes y después lo van a dejar aquí, en este extremo hacia el frente de ustedes. Después van a colocar el vaso y el comal encima de un mueble o un lavabo o algo donde pueda caer agua porque se puede mojar un poquito. Y sin empujar el comal hacia adelante, sino únicamente jalándolo con fuerza hacia atrás, van a ver lo que va a suceder. ¿Cuánto saqué, Julieta? 10 especial, 10 de calificación. ¡Qué bárbaro! Entonces, vean, observen, un acercamiento de la cámara. ¿Qué está sucediendo, Julieta? ¿Nos puedes explicar, por favor? Claro, cuando pusiste el agua sobre el comal estaban a ras el borde del agua y el borde del vaso. Galileo decía que todos los objetos caen al mismo tiempo y efectivamente tú lo demostraste. Sí. El vaso, que es ligerito, y el agua, que es densa, cayeron al mismo tiempo. Porque si no hubiesen caído al mismo tiempo, ¿qué habría pasado? Que el agua no estaría dentro del vaso. ¿Cómo ven?
¿Galileo tenía razón? ¿Sí o no? Claro que tenía razón. ¿Saben qué, amigos? Este experimento, aunque no es precisamente lo mismo, pero muy similar, me recuerda a uno que hizo un astronauta sobre la Luna, en donde deja caer a la misma altura una pluma y un martillo. Y asombrosamente tocan el piso al mismo tiempo. Esto para demostrar que en la Luna no hay aire, no hay atmósfera, no hay fricción, y por la fuerza de gravedad que atrae a los dos cuerpos, se aceleran y caen al mismo tiempo. Es sorprendente, es maravillosa la ciencia, y cómo con cosas muy sencillas, como Julieta lo hace, se pueden demostrar conceptos que aparentemente son muy complicados. Julieta, desde luego la divulgación de la ciencia es algo en donde es muy importante tener noción de cómo la humanidad entera ha ido evolucionando a través de los milenios para comprender su entorno. Desde luego existen las religiones, las leyendas, las mitologías, los temores, las anécdotas de todo tipo, de cómo hasta una guerra o una victoria podía ser decidida por un eclipse, por ejemplo, o la aparición de un cometa, cosas de ese tipo. ¿Qué nos puedes tú decir sobre los egipcios y otras civilizaciones antiguas que tú consideres importante como parte de tu trabajo y que pueda ser interesante para nuestro público? Bueno, yo siendo astrónoma me interesa la astronomía egipcia. Por ejemplo, los egipcios pensaban que el sol se movía en el cielo y que porque lo movía un escarabajo. Claro, los egipcios esto lo observaban y también pensaban que había mucha relación con el sol. Adoraban al escarabajo, desde luego, era un insecto sagrado. Los egipcios después tuvieron una época donde había un solo dios y era el sol. Y tenemos vestigios, por fortuna, del egipcio no solo en papiros, sino en piedras, donde se ve al sol como la única deidad. Y otra cosa que inventaron los egipcios fueron las constelaciones. Por ejemplo, inventaron la constelación de Acuario. En su época era un pez que iba ahí por el río, y cuando llegaron los babilonios adoptaron esa constelación, pero era un ser mitad pez y mitad hombre. Y así todas las constelaciones tienen orígenes diversos y se van adaptando a las culturas. Sí, muchas adaptaciones. Pero algo de lo que me fascina de la astronomía y de dar la clase de Egipto es que los egipcios le ponían a sus huaraches en la parte de adentro de la suela a sus enemigos. Y entonces iban caminando y iban pisando al enemigo. Pero la mayoría de la gente es buena, afortunadamente. Sí. Y todos tenemos que superar esas cosas, ser tolerantes con nuestros semejantes. No todos pensamos igual, desde luego, hay diferentes criterios, y yo creo que conforme la vida va avanzando, Julieta, y la astronomía también nos demuestra cómo ese universo grandioso, lleno de luces y de cosas tan misteriosas y atractivas, a lo mejor hasta encierra vida de otros tipos, ¿verdad? De lo cual vamos a platicar, si tú lo deseas, con muchísimo gusto ya al final de nuestro programa, sobre algo que le interesa muchísimo a la gente, que son los extraterrestres. Después de un corte regresamos, queridos amigos. Regresamos a nuestra conversación con Julieta Fierro, una maravillosa mujer que ha dedicado su vida a la divulgación científica. Julieta, vamos a continuar platicando sobre este recorrido cósmico. Y pues si es cósmico, tenemos también que pensar en la posibilidad de que exista vida en otros mundos aparte de la Tierra, o que tal vez hubo, o que tal vez existe la posibilidad de que surja. Las probabilidades son muchas, ¿verdad? Claro que no todos los planetas son habitables, pero tú escribiste precisamente un libro muy interesante que se titula Extraterrestres. Extraterrestres, donde nos comentas cómo serían los extraterrestres. Tenemos que también identificarnos nosotros, nuestro entorno químico-físico, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que surge es,
¿tú crees en los extraterrestres? Y dinos, Julieta, si has visto alguna vez a un extraterrestre. Yo creo que este problema de buscar vida extraterrestre ha tomado un giro muy favorable en los últimos tiempos porque se han descubierto centenares de planetas extrasolares. Sí. Es más, hay planetas que ni siquiera tienen estrella, que van por el universo solitos. Sí. Y algunos de estos planetas tienen masas similares a la de la Tierra y uno al menos tiene agua líquida. Y en la Tierra el agua líquida es necesaria para casi todas las expresiones de vida que tenemos porque favorece el intercambio de sustancias entre unos seres vivientes y otros. Sí. En el sistema solar, como tú decías, es difícil que haya vida, tal vez en Marte, porque hay agua. O algunas lunas, ¿verdad? De Júpiter y Saturno, donde Ganímedes, se cree... Calixto, donde hay agua líquida. Ajá. Podrían haber surgido microorganismos ahí en el agua, en las profundidades del mar, igual que en la Tierra. Sí. Y en las minas de la Tierra hay unas bacterias que viven a expensas del azufre. Es una cosa increíble. Sí, en condiciones totalmente inhóspitas, muy ácidas, en donde uno podría pensar que la vida no puede sobrevivir, ni siquiera una bacteria, y sin embargo sí sucede aquí en la Tierra. Entonces, en condiciones muy extremas también puede ocurrir en otros mundos. De hecho, este estudio de los extremófilos, es decir, de los animales que viven en situaciones extremas, son motivo de estudio y de investigación, porque es el tipo de organismos que se buscaría en otros mundos. Y en México, justamente en Puebla, se hace investigación muy relevante para esto. La montaña que tiene los pinos más elevados en el mundo es en el Pico de Orizaba. Sí, fíjate que de eso platicábamos con nuestro colega y querido amigo también universitario, el doctor Rafael Navarro, en un programa anterior donde hablábamos sobre la exploración de Marte y las próximas misiones para analizar muestras orgánicas y la búsqueda de vida extraterrestre. Pero tú sabes bien, Julieta, que cuando hablamos de búsqueda de vida extraterrestre, pues no necesariamente tienen que ser más inteligentes que nosotros, ¿o sí? No, para nada. Y lo que tú decías de los diseños de los extraterrestres, pues se piensa que para que fueran listos se necesitan al menos que tengan alguna extremidad. O sea, los elefantes, los primates superiores manipulan y esto hace que haya un círculo virtuoso entre el desarrollo del cerebro. Que se desplacen. Sí. También se cree que se necesitan más sentidos. Por ejemplo, las flores, siendo tan bonitas, los capullitos de alelí, pues no saben que son bonitos, ni que se utilizan impunemente para agasajar a las mujeres. A lo mejor sí saben que son bonitas, ¿no? Las flores. Y hay envidia entre una y otra, las rosas y las margaritas. No sabemos. Para eso es la ciencia. Tenemos que investigar. Claro. Igual nosotros, igual de limitados estamos como los capullitos de alelí. Sí. O sea, no tenemos todos los sentidos posibles para explorar el universo. Así que los posibles extraterrestres pues podrían tener otro tipo de sentidos. Formas muy diversas, además. Sí. Así es. Por ejemplo, este podría ser un extraterrestre, Julieta. Sí, ¿verdad? Le viste cara de extraterrestre, pero sí, está muy simpático este juguete. Cuéntanos para qué lo usas en tus conferencias. Yo lo utilizo para explicar la física que les interesa a los jóvenes hoy en día. Los maestros tenemos cada programas de física hace 400 años, Galileo, Newton. Nosotros somos del siglo pasado y los chavos, quién sabe qué está pasando ahora. Y el mundo de ahora es de lo no predecible, de la mecánica cuántica. Si pongo esta pelotita aquí en el suelo, esto lo se supone que es tan bueno. Se mueve para todas partes. Sí. Vibra mucho. Vibra mucho y es impredecible su trayectoria. Este es un extraterrestre feliz. ¿Verdad? Además lleva musiquita integrada y luces y todo. Sí. Claro. Pero no me has dicho, no evadas la pregunta. Que si yo he visto algún extraterrestre. Te voy a decir el contacto más cercano que he tenido a un extraterrestre. Sí. Estaba yo en un programa de tele donde estábamos de un lado los escépticos y de los otros los de pro. Y entraban las llamadas del público en vivo. Sí. Y estábamos los escépticos, porque ya nos tenían estudios separados porque nos agarrábamos tanto de la greña que ya parecía reality show, entonces nos separaron.
Pero chulo, esto de la búsqueda de vida extraterrestre, bueno, pues data de muchísimo tiempo atrás. Tú sabes que, por ejemplo, uno de los telescopios o radiotelescopios pioneros para tratar de hacer contacto con seres de otros mundos, pues es el famosísimo radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que todavía funciona, ¿verdad? Sí, y sirve para muchas cosas, sirve para mandar señales, tanto de radar, para medir distancias a planetas. Sí, mensajes codificados, mensajes con la para esperanza de que algún día los interpreten, nos contesten, pero las distancias son tan tremendas, amigos, todo está a años luz, que realmente las esperanzas inmediatas son pocas para hacer contacto alienígena. Sin embargo, la ciencia sigue avanzando, tenemos que creer en el desarrollo de la tecnología y se nos ha agotado el tiempo. Vamos a agradecerle a Julieta todos sus conocimientos, vamos a desearle muchísimo éxito y darle las gracias, ¿verdad?, a CONCITEP, a Puebla TV, a la Secretaría de Educación Pública, al gobierno de este maravilloso estado poblano que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares. Muchas gracias, Julieta, te deseamos todo lo mejor, ¿verdad? Eres una mujer maravillosa, que sigas teniendo muchos éxitos y nos vemos la próxima vez en Puebla en el Cosmos. Gracias por acompañarnos.